Bueno, buenas noches, queridos amigos y hermanos. Que el Señor los bendiga. Estoy contento de venir a compartirles la palabra del Señor. Aunque no parezca, no es que no esté contento. Sí, estoy un poco enfermo, pero yo sé que el Señor va a hacer su trabajo, así que por eso no me preocupo. Hermanos, hoy no quiero venir a hablarles sobre grandes milagros, ¿sí? Yo sé que siempre a mí me gusta hablar sobre los milagros y sobre el Espíritu Santo. Esta vez sí vamos a tenerlo en este mensaje, pero no es el enfoque principal, ¿sí? Aunque ustedes a medida que yo vaya hablando van a decir, pero sí, está hablando sobre milagros, pero no ese es el enfoque principal. El enfoque principal es que descubramos lo que Dios quiere revelarnos a través de Cristo, ¿sí? No todo lo que parece, no todo es lo que parece, ¿sí? Y menos tratándose de la palabra del Señor. Si nosotros podemos leer la Biblia, podemos visualizar algo, entenderlo, pero no significa que todo el mensaje termina ahí. Y bueno, la idea de hoy es que nosotros podamos meternos aún más en la palabra de Dios, podamos cruzar la barrera, ¿sí? Que no seamos solo lectores, sino que podamos penetrar en la palabra de Dios y tener una experiencia con Cristo. Amén. Hermanos, Él va a poner sus manos en nosotros para crear un nuevo corazón, ¿sí? Y sobre esto quiero hablar. Yo anhelo, mis hermanos, tener un corazón nuevo, tener un corazón bueno, ¿sí? Así que espero que ustedes anhelen lo mismo, porque esta noche vamos a hablar de eso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya desde que comenzó el día nos estuviste hablando, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta y llega a tiempo justo, Señor. Gracias, Señor, te pido que estés hablando al corazón de mis hermanos, que estés poniendo un corazón nuevo en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo profundo. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ahora esté visitando silla por silla, Señor. Que esté visitando y esté tocando los corazones en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que te lleves ahora toda distracción, toda dolencia, todo malestar en el nombre de Jesús. Quítalo ahora de en medio de tu iglesia, Señor. Y te pido que empieces a transformar las vidas, Señor. Que tu palabra sea como una espada de doble filo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ahora me vuelvo contra todo espíritu inmundo que se opone a tu palabra y lo reprendo en el nombre de Jesús. Ato ahora todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo, lo expulsamos ahora de este lugar en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido que hagas un vallado de ángeles alrededor nuestro, Padre. Señor, te pido que tu palabra crezca en nosotros, Señor. Tu palabra es viva. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo sé que hoy va a hablarte, ¿sí? Y le ruego a Dios que te hable como a mí me habló. Vamos a abrir en el libro de Mateo, capítulo 17. Sí, el que no tiene Biblia puede leerlo en la pantalla, como siempre. Y todos aquellos que hayan traído algo para anotar van a poder disfrutarlo un poquito más, le van a poder sacar un poquito más de jugo, porque, bueno, me van a tener que seguir, ¿sí? Así que les pido por favor que presten mucha atención en todo esto que vamos a hablar hoy. En Mateo 17:11, la palabra de Dios dice, tienen el 11, 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravillosa palabra. Hermanos, reiteradas veces presencié milagros así de este tipo, de esta manera. Bueno, no de este tipo porque nunca conocí un leproso, pero sí presencié milagros de Dios, presencié el poder de Dios sobre las personas y sobre personas que tenían problemas que solamente Dios podía sanarlos. Y al cabo de un tiempo la persona no dio fruto. O sea, fue sanado, pero no fue agradecido, ¿sí? Una vez conocí a una chica en un GBC, ¿sí? En un grupo, como hablaba Maru recién. De paso aprovecho para decirle que si usted todavía no está yendo a un GBC, que se acerque, porque Dios también obra en los grupos. Estábamos en un grupo donde asistió una chica nueva. Su amiga la había llevado porque estaba todo el tiempo triste, estaba deprimida. Ella tenía una enfermedad en su cabeza, ¿sí? Era una enfermedad en el cuero cabelludo. Cada vez que se bañaba, lloraba porque se lavaba la cabeza y se le caían mechones de pelos. Y cuando fue a hablar con los especialistas, con los médicos, le decían que no tenía cura, que inevitablemente ella se iba a quedar pelada. Entonces ella se la pasaba llorando en su casa, así con mucho miedo, con temor, con vergüenza. Y ya no sabía cómo hacer para taparse la cabeza, porque era una muchacha joven de 20 y pico de años. Y la verdad que no es lindo que te pase esto. Y más si los médicos te dicen que no tiene cura. Entonces su amiga la convenció para que venga, le dijo: vení, te va a hacer bien escuchar la palabra de Dios. Y ese día fue al GBC, escuchamos cuando le tocó su turno de hablar. Ella, rompió en llanto y empezó a contar su problema, que estaba muy triste, deprimida, que no quería vivir más, que se sentía muy sola, se sentía fea, se sentía rara y que cada vez era peor. Cada vez se le caía más el pelo y tenía una vincha que le cruzaba la cabeza. Ella usaba eso para tapárselo. Entonces nosotros le hablábamos de un Dios poderoso, de un Dios vivo, de un Dios que aún tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Y recuerdo que ese día entre todos en el grupo oramos por ella y le pedimos a Dios que se sanara, ¿sí? Obviamente en el momento no vimos ningún resultado, pero oramos con fe, realmente oramos con fe de que ella se podía sanar. Y en el grupo siguiente apareció, pero apareció distinta, no apareció esa chica llorando, apareció una chica con una sonrisa, contenta, feliz, sin su vincha. Entonces, cuando empezó a contar, nos quedamos maravillados porque Dios había hecho un milagro en su vida, ¿sí? Porque Dios la había sanado completamente, ¿sí? De algo que los médicos decían que no tenía solución, que se iba a quedar pelada. Ella día tras día empezó a recuperar su cabello, fue a los médicos, se hizo un examen y los médicos no podían explicar cómo se había sanado, ¿sí? Enseguida nos pusimos contentos y le dimos toda la gloria a Dios, porque la verdad que nos puso muy contentos. Y a quién no, ver orar a Dios sobre una persona que confía, que pone su corazón. Y nos pusimos muy contentos y ella también, y durante un tiempo vino a los grupos, pero de a poquito ella fue cambiando. Claro, su novio volvió, que la veía distinta, se empezó a enfocar en su novio, en las cosas de su vida, y de a poquito empezó a abandonar al Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué objetivo Dios hizo ese milagro? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios la sanó? Si Dios conoce todo, Dios sabía que aún ella se iba a distraer y se iba a ir.
¿Cuál era el objetivo? ¿Dónde estuvo el problema de esta situación? Volviendo a los leprosos, ¿sí? Quiero que se queden con esta historia, porque es una comparación entre el milagro y el corazón de cada uno, ¿sí? Hoy acá el Señor puede hacer maravillas, grandes cosas, te puede sanar de tu enfermedad, puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida, pero si tu corazón no está preparado para recibirlo, no va a servir de nada, ¿sí? Quizás te vas a recibir sanidad física o un milagro, o se te va a solucionar el problema del momento, pero si tu corazón no es cambiado por Cristo, déjame decirte que no tiene sentido, ¿sí? Volvamos a la palabra de Dios. Habíamos leído sobre los leprosos, ¿sí? Lucas 17:11. Perdón. Lucas 17:11. Los leprosos, ¿sí? Cuando entró Jesús, se dieron cuenta que era Él, ¿sí? Tuvieron fe en un principio, ¿sí? Para que se den una idea de lo que estaba pasando con los leprosos, yo les voy a contar un poquito cuál era el problema de la lepra, ¿sí? No solamente era una enfermedad horrible, ¿sí? Que varios deben saber lo que es la lepra, las llagas en la piel, es terrible, es una enfermedad que molesta, que pica, que duele. Pero ellos, por su condición de ser leprosos, en ese tiempo eran aislados, ¿sí? Un leproso no podía andar por la calle, hola, ¿qué tal? Dame un kilo de pan. Si no podía hacer su vida normal, no podía entrar a estar con su familia, ¿sí? Del lugar donde vivía todo el mundo, los leprosos eran aislados, tenían que ir a vivir afuera, al monte, a lugares donde no estaba la gente, ¿sí? Y si se les acercaba a alguien, tenían que gritar inmundo o cosas así para que la gente se diera cuenta, ¿sí? Eso pueden buscar información, está en varios de los libros de historia de la Biblia. Era así, era terrible, era muy triste, ¿sí? Tener lepra no era solamente una enfermedad, sino que eran aislados, era muy triste. Pero los leprosos se acercaron a Cristo porque tuvieron fe y el Señor los sanó. Amén. Pero ¿qué pasó? Solamente uno volvió para agradecer, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 17? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Uno solo. ¿Saben qué pasó? Los 10 recibieron sanidad física, ¿sí? Pero solamente uno volvió a agradecer, solamente uno se volvió a Cristo. Vamos a ver algunos puntos que son reveladores para empezar a meternos más allá de la lectura, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 13, los leprosos tuvieron fe, ¿sí? Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si hay alguien que está anotando, anote estos puntos. Los leprosos tuvieron fe. Ese es el primer punto que quiero resaltar. El segundo punto que quiero resaltar es que ellos eran reprendidos por la gente. La gente los hacía a un lado, no querían que estén con ellos. Ellos tenían que vivir lejos, ¿sí? El tercer punto es que ellos pedían misericordia. Veamos en el versículo 13. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El cuarto punto es que Cristo los sanó. El quinto es que uno de todos ellos se volvió a Cristo. Y el 6 es el testimonio, ¿sí? Ellos tenían que volver con los sacerdotes que eran los encargados, ¿sí? De analizarlos, de revisarlos y ver si recibieron realmente una sanidad. Si los leprosos recibieron la orden de Jesús a presentarse a los sacerdotes, quien era responsable de hacer la revisión y confirmar la sanidad. Fe más obediencia, ¿sí? Fueron los ingredientes. Ellos tuvieron fe, primero confiaron y segundo obedecieron, que no era fácil, porque Jesús, ¿qué hizo? No les dijo, ya está, están sanados. Ellos se miraron y dijeron, gracias Jesús, sos un grosso. No, Él les dijo, bueno, vayan a hablar con los sacerdotes, pero todavía no estaban sanos. Ellos todavía tenían lepra.
Ponete a pensar, vos tenés lepra, ¿no? Y vos le pedís a alguien que te sane y te sana y te dice, bueno, anda a ver al sacerdote y vos no estás sano, le vas a decir, ¿para qué voy a ir a ver al sacerdote si todavía estoy así? ¿Para que me diga que todavía tengo lepra? Pero bueno, por un lado los leprosos fueron obedientes porque hicieron lo que Jesús les dijo. Entonces cuando se volvieron y iban hacia los sacerdotes, ellos fueron sanados, se dieron cuenta de que fueron sanados. ¿Sí? Entonces, esos son los ingredientes, ¿no? Fe más obediencia. Pero aunque todos recibieron sanidad física, solamente uno recibió algo más de esos. ¿Ven? ¿Me van siguiendo? Dios hace milagros, Dios hace sanidades, pero no todos tienen un corazón limpio. Dios pudo haber hecho un milagro en tu vida, hoy, hace 10 años. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con Cristo? Vamos a leer otro caso, ¿sí? Donde Cristo sanó a 2 ciegos, en Mateo 20:30. ¿Lo tienen? Vamos, la palabra de Dios dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. ¿Sí? Hermanos, al igual que los leprosos, acá hay varios patrones que se repiten. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los puntos que hablamos anteriormente? De los 6 puntos. Acá pasa lo mismo. Los ciegos primero tuvieron fe. ¿Sí? Podemos ver el versículo 30. Que dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Si ellos no creían que era el Hijo de Dios, entonces no iban a tener fe. Entonces no le iban a pedir que tenga misericordia. El segundo punto, eran reprendidos por la gente. Versículo 31. La gente les reprendió para que se callasen. Tercer punto, pidieron misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuarto punto, Cristo los sanó. Quinto punto, siguieron a Cristo en el versículo 34. Enseguida recibieron la vista y le siguieron, dice. Y sexto punto, el testimonio, ¿sí? Ellos eran de un testimonio vivo, le siguieron, eran 2 ciegos que recibieron la vista. Cuando una persona no pone la fe en acción, siguiendo a Cristo, no puede ver lo que pasa en el mundo espiritual. Es como vivir en tinieblas o en ceguera y no pueden comprender lo que pasa realmente. Entonces el enemigo se ocupa de poner confusión, malos pensamientos, quejas, odio. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando uno está ciego espiritualmente. Si no recibiste la vista, posiblemente te esté pasando esto. Necesitamos tener ojos espirituales, necesitamos ver más allá de las cosas que pasan. Si yo voy por la calle, ¿sí? Y un tipo se me cruza delante con el auto y me insulta, si yo no tengo la vista espiritual, yo voy a responder. Le voy a decir, mujer tenías que ser, ¿no? O bueno, eso es lo mínimo. Pero cuando uno está ciego espiritualmente, es como andar en tinieblas. Uno no tiene dirección.
¿sí? Cuando uno no está bien espiritualmente, cuando no recibió la vista, no sabes para dónde ir. A veces orás y decís, Señor, ¿hacia dónde? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Pero cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, empieza a descubrir un mundo que no se imaginaba que existía. Un mundo diferente, ¿sí? Con claridad y dirección, ¿sí? Cuando uno recibe a Cristo, sí, yo creo que, bueno, la mayoría acá hemos recibido a Cristo, pero cambia todo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de caminar, cambian las decisiones que tomás. Ya no es lo mismo que antes. El mundo tiene sus reglas, ¿verdad? Pero ser un discípulo de Cristo tiene otras reglas. Y muchas veces nosotros podemos estar en el camino, ¿sí? Venimos a la iglesia, conocemos a Cristo, alabamos, estamos bárbaros. Pero después de un tiempo nos empezamos a distraer con los hijos, con el trabajo, con los quehaceres. Nos empezamos a distraer con distintas cosas. Entonces empezamos a sufrir una especie de ceguera. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, pero ¿qué hago? ¿Voy a la casa de los chicos del trabajo o voy a la iglesia? Pero voy a hacer un buen testimonio. Voy a hacer luz. Entonces empezamos a tomar decisiones equivocadas, erróneas, ¿sí? No tenemos la visión de Cristo, ¿sí? Puse ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro. ¿Qué hago? Mi hijo está rebelde, mi hija está rebelde. Nos concentramos en el problema, seguimos por todos lados al problema y nos olvidamos de que Cristo ya lo resolvió, de que Cristo está ahí. Pero tenemos una ceguera espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está tan rebelde? ¿Por qué me contesta así? ¿Sí? Y es como si perdiéramos el GPS. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y vamos y le decimos a un hermano de la iglesia, hermano, orá por mí, porque no sabés, ¿estás de rebelde? No, pero vos tenés que orar y buscar a Cristo. Sí, ya sé, pero vos orá por mí. Entonces entramos en una ceguera espiritual que no nos deja encontrar el rumbo, ¿verdad? Ya me ha pasado. Hermanos, vamos a seguir leyendo Marcos 5:22. Y vamos a hablar sobre la hija de Jairo. Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo estaba expresando su fe, sabía que Jesús podía salvarla, ¿sí? Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Acá la gente lo reprendía, le decía, ¿para qué vas a seguir molestándolo a Jesús si ya se murió tu hija? Había algo que no le impedía llegar a Jesús, como en el resto de los casos. La gente lo reprendía. Si vos comenzás un camino con el Señor, vas a tener problemas, porque no toda la gente va a estar conforme con eso. Amigos, familiares, ¿sí? Acá la gente lo reprendía, ¿sí? Pero no era solamente ese el problema, no solamente que lo reprendía para que no llegue, sino que estaban expresando que no tenían fe en lo que Cristo podía hacer. Déjalo, no lo molestes, ¿no ves que sana enfermos? Pero ¿cómo va a resucitar a tu hija? ¿No es así? A veces la circunstancia nos apaga la fe. Nosotros decimos, yo tengo fe en el Señor. Yo voy a la iglesia, oro. Cualquier cosa vamos a orar. Pero cuando queman las papas, cuando realmente queman las papas,
Ahí es donde verdaderamente descubrimos si tenemos fe o no. Sí, vamos a los GBC, oramos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, todo genial. Pero de repente, algo extremo y ya te olvidas de Cristo, te olvidas del Señor, te olvidas de todo, ¿no? Un problema de enfermedad, te echan del trabajo, cualquier cosa puede pasar. Y ahí ya no tenemos tanta fe, ¿verdad? Eso suele pasar. A veces nuestra fe es probada, primeramente por estos hombres que decían que la hija había muerto, como si Jesús no tuviera la capacidad de hacer nada. Y en segundo lugar, al igual que los leprosos, Jairo hubiese querido que sea en ese momento y no esperar que Jesús se tome todo su tiempo, ¿verdad? Entonces en el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cristo le estaba dando la solución, ¿sí? En el tiempo justo, en el momento donde él se veía con desesperación porque le vinieron a decir: tu hija se murió. A ver, los que tenemos hijos, que vengan y te digan: tu hijo, tu hija se murió. ¿Hacia dónde vas a mirar? ¿Vas a mirar hacia los de la sinagoga? Que pueden ser los hermanos de la iglesia. ¿Por qué no? Que te dice: no, deja, ya está. O vas a mirar a Cristo, que te dice: no temas, cree solamente. Jesús destaca que debemos tener fe en los tiempos de crisis, no solamente cuando todo está bien, cuando nuestra vida está acomodada, que tenemos nuestra casa, nuestro auto, nuestro trabajo, la familia armada, todo está bien, ahí es fácil tener fe. Pero cuando llegamos a casos extremos, la fe se ve destruida, ¿no? Vamos a leer el versículo 38. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Sí, en esa época se utilizaba contratar lloradores. Gente que iba a los velorios, gracias, que iba a los velorios y decían: no, ¿por qué? Y lloraban, ¿sí? Para demostrar que había dolor ahí porque había fallecido alguien. Y entrando les dijo, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Sí? Primeramente, Jesús estaba hablando en doble sentido. Más allá de que él sabía de que la nena estaba muerta y de que él iba a hacer el milagro, él estaba dejando una enseñanza para todos aquellos que tienen un problema con la muerte. Hermanos, la muerte va a venir un día. Todos los que estamos acá vamos a morir. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Me voy a morir. ¿Sí? Pero a veces la muerte para nosotros significa algo terrible, como lo último, como lo peor que nos puede pasar. Y Jesús acá estaba hablando en doble sentido. Le decía: está durmiendo. La muerte es un estado temporal. ¿Sí? Para eso tenemos que predicarle a toda nuestra familia, amigos. Si Cristo está en tu vida, la muerte es un estado temporal, es un ratito nada más. Vas a dormirte una siesta para que cuando Cristo vuelva, resucites junto a Él. Amén. Entonces Cristo estaba hablando sobre esto. En el versículo 40 dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sí? Ahí hay una diferencia, hermanos. Están los que se burlaban y están el padre y la madre de la niña, que fueron los que siguieron a Cristo. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, imagínense que entramos a un velorio, ¿no? Entra una persona que no sabemos quién es,
Dice, no está dormida, no está muerta, está dormida. Igual lo mirá como diciendo, ¿a este qué le pasó? Entonces van a estar los que se burlan y van a estar los que creen, ¿verdad? Entonces Jesús los echó, los que se burlan afuera. Sí, imagínense ese momento, no sé, estar ahí y ver que le dice levantate y se levanta de la muerte. ¿No es genial? Es terrible. Repasemos de nuevo los 6 puntos. Otra vez se repiten. Primero, Jairo tuvo fe, en el versículo 22. En segundo lugar, era reprendido por la gente. Le decían, ya está, viejo, ya está, se murió, ya está. ¿Para qué lo seguimos molestando? Pidió misericordia o rogó, se postró a los pies y le pidió por favor que haga algo. Cristo la sanó. Cristo sanó a la nena. Y después habían quienes se volvieron a Cristo y quienes no, ¿sí? Que es de la diferencia que hablábamos recién, de las personas que se burlaban y de las personas que creyeron, los padres que se quedaron con Cristo, ¿sí? Y segundo el testimonio en el versículo 42, que la nena andaba, ¿sí? Tenía 12 años y caminaba. Yo no me imagino los padres de esa nena, ¿sí? Pero si ellos decidieron creer en Cristo y seguirlos, creo que ellos recibieron más que lo que pudieron ver. Mientras que Jairo le estaba rogando a Jesús, ¿sí? Pasó algo entre medio que nos sigue revelando lo que Cristo quería enseñarnos. Vamos a ver en el versículo 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud, ¿sí? Hablando de Jairo. Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Sí? Otro caso, es lo mismo. Las mujeres, cuando tenían su periodo, la regla mensual, las consideraban inmundas. ¿Sí? Tenían que estar apartadas, no se podían mezclar entre la gente, porque por ese periodo estaban inmundas. Entonces imagínense, esta señora estaba enferma y hacía 12 años que lo sufría, 12 años totalmente apartada de los demás, excluida, ¿sí? Y no solamente eso, que se había gastado todo el dinero tratando de sanarse y le iba peor, y los médicos que hicieron cualquier cosa y no daban el clavo. Pero pasó algo este día. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Claro, 10 millones de personas apretándolo, todos lo tocaron. ¿Qué pregunta es esa? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que es el Señor! Hermanos, otra vez se repite el mismo patrón. Sí, más allá de lo maravilloso que es Cristo, de lo que hizo con esta mujer, 12 años que estaba condicionada, también se repite el mismo patrón. Primero, volvemos a repetir, la mujer tuvo fe, al igual que los otros casos. Era reprendida por la gente por ser considerada inmunda. Pidió misericordia, o sea, se postró. ¿Sí? Tenía miedo, temblaba y se postró. Cristo la sanó y en quinto lugar se volvió a Cristo. Cuando uno se postra es una señal, bueno, nos postramos, ¿sí?
y 6 el testimonio. Hermanos, no sé qué piensan ustedes, pero Cristo Jesús en ese tiempo sanó a miles de personas. Miles de personas. Pero por algo Él quería que queden impresas en la Biblia estos casos. Porque no era solamente para que conozcamos la gloria de Dios, sino porque hay una enseñanza detrás de todo esto. La enseñanza que yo recibí, que quiero compartirles en esta noche, es que detrás de los milagros y las sanidades, Cristo quiere hablarle a nuestro corazón. ¿Sí? Yo quiero tener un nuevo corazón. De nada sirve si hay un super milagro, si cae oro del cielo, pero mi corazón está sucio. ¿Sí? Puedes sentirte lleno de llagas como un leproso por el dolor o por el pecado que no confesaste. Quizás hace años que te sentís sucio. Quizás hace un tiempo que te sentís mal con vos mismo, porque sabes que hay un pecado que no confesaste, porque sabes que hay algo que te está atando. Puedes sentirte confundido, que la vida no tiene sentido, sin poder ver con claridad, como si estuvieras ciego. Hoy puedes estar sufriendo ceguera espiritual, no saber hacia dónde ir, tener un conflicto, no tener claridad con las cosas y, lo peor de todo, no entender qué es lo que Dios está haciendo. Tu fe puede estar en medio de una crisis y la ayuda tarda en llegar, como la situación desesperante de Jairo. ¿Sí? Quizás hace tiempo que estás orando por algo y no llega, y no llega, y no llega. Y Cristo quiere hablarle a tu corazón. Hay algo que Él está esperando que cambie en tu corazón para responder. O tu entorno no te deja llegar a Cristo, como la mujer enferma. Quizás estás en la línea entre tu familia, lo que piensa tus amigos de antes y Cristo, temiendo que se avergüencen de vos, temiendo que se burlen, temiendo llegar a un lugar y que te digan: ¿vos vas a la iglesia? No, a veces. Pero quiero decirte algo. Cristo no solamente quiere sanarte físicamente, si vos estás pasando por un momento difícil de salud. Él quiere que seas el leproso número 10. ¿Sí? El leproso que se vuelve agradecido y se postra y que glorifica a Dios. ¿Sí? Pero con un corazón nuevo. Dios tuvo misericordia de los otros 9. Sí, pero había una diferencia. El número 10 se volvió a Cristo. Dios quiere que recibas una nueva vista para que tomes la decisión de seguirlo con un corazón renovado. Quizás tenés problemas en la vista. Hablemos físicamente. Pero Dios tiene cosas aún mayores para mostrarte. Y vos estás concentrado en eso. Entonces, cuando tu corazón sea cambiado, posiblemente hayas descubierto que tu corazón no es tan bueno como pensabas. Porque cuando Cristo activa su amor, nos vemos miserables y desnudos. ¿Sí? A mí me pasó miles de veces decir: wow, llegué a un punto de madurez espiritual. Leo la palabra, oro, aconsejo, oro por las personas, como diría Andrés, aleluya. Pero cuando vos estás con el ego allá arriba del caballo, Dios viene y hace una obra de amor
delante de tus ojos para demostrarte que en realidad tu corazón no es tan bueno, que a tu corazón todavía le falta tallar, falta darle forma. Quizás porque estás distraído con otras cosas, quizás porque no perdonaste, quizás porque no confesaste. Hermanos, el milagro nos sirve si tu corazón no es renovado completamente. ¿Sí? Puedes estar años predicando, puedes estar años sintiéndote el más grande, pero un día, cuando realmente el Señor te conceda arrepentimiento, ahí vas a ver qué tan desnudo estás. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Quiero que oremos por esto.